Hola papá. Hola papá. Feliz día del padre. El padre. Mucho, un beso. Un beso papá. Hola papá, feliz Hola, día. papá. Te quiero agradecer por todo lo que nos das día a día. Un beso. Estos dibujos te lo hicimos para vos, papi. Y esta torta. Feliz día, papi. Te queremos. Día del Padre. para mi papá, para el pastor y para todos los hermanos de la congregación. Está bien. Feliz día, papá. Gracias por todo lo que haces por nosotras. Feliz día papá, te quiero mucho. Feliz día, papá. Te quiero mucho. Hola, papi. Feliz día. Te amo. Feliz día, papi. Que la pases lindo. Te amo. Papi, te quiero mucho. Te deseo lo mejor. Que Dios te bendiga. Te amamos. Te amamos. Hola, papá. Feliz día. Te amamos mucho. Sos el mejor. Chao. Te queremos un montón y esta canción va para vos. El día en que te vi sentí como que ya te conocía, un minuto fue suficiente y ya sentía quererte. Tanta crisis tan ocurrente, de repente dices cosas que me vuelan la mente simplemente, pero siempre estás presente, aunque no pueda verte. Qué locura, casi estamos igual. De un día a otro te volví tu mejor y eres mi persona favorita. No hay nada que explicar y no hay nada del mundo mundial que ame más que estar contigo. Cada momento lo haces especial. Tú eres mi persona favorita. Y aunque no siempre estamos diciendo, es buen momento. Te quiero, siempre así serás. Te quiero, papi. Que pases un feliz día y te amamos. Feliz día papi, te amamos. Hola, papi. Feliz día del Padre. Que Dios te bendiga y con todo el corazón. Y soy su hija favorita. Chao. Hola, papi, te queremos mucho. Nosotros dos vamos a mandar este video para vos para que vos lo veas. Y que Jesús se ponga alegre con nosotros como tus hijos. Y siempre te vamos a respetar. Feliz día del Padre, te amamos mucho. Chao. Abuelita Bíblica, le quiero desear un feliz día para todos los papás, especialmente para el mío. Te quiero mucho, papi. Le quería decir muy feliz día para todos los papás y que gracias porque siempre están con nosotros, nos cuidan, nos enseñan cuando no entendemos algo, porque juegan con nosotros, porque algunas veces salen del trabajo rápido solamente para vernos. Y por todo su esfuerzo y por su esmero que siempre hacen por nosotros. ¡Chao! Hola papá, quiero darte las gracias por ser el mejor papá del mundo, de verdad, muchas gracias. Sin ti no sé qué haría. Te amo papá, feliz día del padre. Feliz día, te quiero mucho, que Dios te bendiga, beso. Feliz día del Padre, te quiero mucho. Feliz día del padre, te quiero mucho. Un padre es el primer héroe de un hijo y el primer amor de una hija. Te quiero mucho, papá. Feliz día a papi. Hoy quería decirle gracias a mi papá por todo lo que él hace por mí y por mi familia. Y quería decirle que yo sé que siempre voy a poder contar con él y él va a poder contar conmigo para lo que él necesite. Te quiero mucho y feliz día del padre.
chao. Saludo a todos los padres. Feliz día para todos. Papi, te quiero desear un feliz día del padre y que la pases linda y te amo mucho. Feliz día del padre. Para mi papá Cristian. Para mi papá Cristian también. Chao. Chao. Hola, en este día tan especial queremos darle un saludo a todos los papás y a los abuelos. Que tengan un muy lindo día, aunque estemos pasando por una situación difícil. Hola papi. Gracias por cocinarnos muy rico estos días, por hacer muchas cosas. La verdad te queremos. Te queremos, Master. Hola papá, feliz día. Que Dios te bendiga. Muy buenas noches, que el Señor la bendiga. Y quiero compartir con usted un pasaje de la Biblia que se encuentra en 2 Corintios 4, del 16 al 18. Y dice: por eso no nos desanimamos. Aunque nuestro cuerpo se va gastando, nuestro espíritu va cobrando más fuerza. Las dificultades que tenemos son pequeñas y no van a durar siempre, pero gracias a ellas, Dios nos llenará de la gloria que durará para siempre. Una gloria grande y maravillosa, porque nosotros no nos preocupamos por lo que nos pasa en esta vida, que pronto acabará. Al contrario, nos preocupamos por lo que nos pasará en la vida que tendremos en el cielo. Ahora no sabemos cómo será esa vida. Lo que sí sabemos es que será eterna. En estos versículos podemos ver que Pablo hablaba de todos los problemas que tuvo que atravesar, que ahora nosotros nos vemos reflejados de alguna u otra manera en lo que a él le pasó. Que juntos podamos entender que Dios utiliza el sufrimiento, el problema o lo que sea que estemos pasando hoy en día como parte de un proceso de transformación y de renovación espiritual hacia nosotros. Ahora los invito a que podamos orar. Señor Jesús, te damos gracias en esta noche. Gracias por esta oportunidad que me das de poder servirte. Y Señor, queremos que tú renueves nuestras fuerzas, que podamos acudir a ti y depender de vos en estos momentos tan difíciles. Gracias, Señor, porque tú estás, sabemos que tú estás con nosotros. Y te damos gracias por eso, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora los invito a que juntos podamos alabar a nuestro Dios. Sana, siga la salvación.
Que hace a mi corazón palpitar, el deseo que domina mi pensar es tu presencia, oh Jesús. Sé que nadie puede apagar el hambre que no puedo controlar, tu presencia, oh Señor. Y de noche es mi soñar, alcanzar tu presencia, mi Dios, tu presencia. Seguiré en el buscar, yo lo voy a cautivar, siguiendo la nube de tu presencia. Seguiré en el buscar, no lo dejaré escapar, siguiendo la nube de tu presencia. Que hace a mi corazón palpitar, el deseo que domina mi pensar, tu presencia, oh Jesús. Que nadie puede apagar el hambre que no puedo controlar, tu presencia, oh Señor. Y de noche es mi soñar, el anhelo que tengo es alcanzar tu presencia, mi Dios, tu presencia. Seguiré en el buscar, yo lo voy a cautivar, siguiendo la nube de tu presencia. Seguiré en el buscar, no lo dejaré escapar, siguiendo la nube de tu presencia. Jesucristo es el mismo. En la sombra de tu cruz me guiará, tu luz me brindó ante ti. Y entrego todo a ti, entrego todo a ti. Me lavaste mis pecados en la cruz, mi esperanza está contigo.
salvarás. El Cordero, el León, el Rey de paz. Yo confío en ti, nunca me fallas, todo mi ser, todo es tuyo. Entrego todo a ti, entrego todo a ti. Me lavaste mis pecados en la cruz, mi esperanza está contigo. Entrego todo a ti, entrego todo a ti. Me lavaste mis pecados en la cruz, mi esperanza está contigo. Jesús reina aquí, Jesús reina aquí, Jesús reina aquí. En mi corazón, en mi corazón, entrego todo a ti, entrego todo a ti. Me lavaste mis pecados en la cruz, mi esperanza está contigo. Entrego todo a ti, entrego todo a ti. Me lavaste mis pecados en la cruz, mi esperanza está Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Feliz día para todos los padres. La historia que vamos a compartir la encontramos en el Antiguo Testamento, en el libro de Segunda de Reyes, en los capítulos 6 y en el capítulo 7, que nos cuenta del sitio de Samaria. Samaria era la capital del reino del norte, de las 10 tribus del reino del norte. Y dice la Escritura que después de esto, Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte del cap de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Aquí nosotros vemos un asedio a la ciudad capital del reino del norte de Israel. Y en este asedio sucedieron distintos acontecimientos descritos aquí por las Escrituras, como por ejemplo cuando en esta situación tan crítica que vivía Samaria, las cosas habían cambiado de tal forma que por ejemplo, la cabeza de un asno, un ser impuro para la alimentación entre los judíos, valía casi 1 kilo de plata. Y, por ejemplo, dice aquí el estiércol de palomas, que era una semillita tosca que crecía, era una planta que justamente le llevaba este nombre porque era lo más barato y lo último que se pensaba usar este grano, y valía 5 piezas de plata. Hubo una hambruna tal que cuando el rey caminaba sobre el muro, ustedes pueden leer luego los capítulos 6 y 7 de esta historia bíblica, y van a encontrar que el rey caminaba sobre el muro y encuentra una discusión entre dos mujeres, una mujer que le grita y le pide ayuda, y él dice: no te puedo ayudar porque el granero y el lagar están vacíos, ¿desde dónde te voy a ayudar? Le dice
el rey. Y entonces la mujer le cuenta una vivencia que ellos habían tenido tan terrible, la mujer que se habían dispuesto con otra mujer comer a sus hijos y habían cocinado a uno de sus hijos y al otro día la otra madre escondió al hijo de ella para que no pase por la misma suerte. Entonces el rey, cuando escucha esto y entiende este estado tan profundo de una ciudad asediada, los asedios podían durar años, más de un año podía durar un asedio. ¿Y qué era un asedio? Era un sitio a la ciudad, porque las ciudades tenían su fortaleza y era difícil que un ejército pueda invadir una ciudad en primeras instancias, sino que sitiaba la ciudad para que los que estaban adentro no puedan entrar ni salir. Por lo tanto, no podían ingresar alimentos, no podían salir a trabajar al campo para traer el grano, para traer el trigo y las demás cosas que necesitaban. La idea era que empiecen a consumir todo lo que estaba dentro e inclusive no puedan sacar, por ejemplo, la basura, no podían sacar los cadáveres de las personas que morían, así que todo quedaba dentro de la ciudad. El caos, esto formaba caos, desesperanza, hambruna, los precios cambiaban rotundamente y empezaba no solo la desesperanza, sino la desesperación por la situación. Y entonces el rey, que siempre se apoyaba en los consejos de Eliseo, porque Eliseo le daba consejos en cuanto a las cosas del Estado, pero también Eliseo apuntaba a los pecados del rey y del pueblo, pero en esto no lo escuchaba el rey. Y en un momento determinado el rey se enoja porque empezó a querer buscar un culpable. ¿Y en quién pensó? En la cabeza de Eliseo. Pero no obstante a eso, vuelvo al hecho de este encuentro de la mujer con el rey. Y vemos que en las situaciones críticas y cuando hay desesperanza y hay desesperación, los primeros que pagan los platos rotos, por ejemplo, en las crisis familiares, son los más débiles, son los niños. Y así también en la sociedad, en las distintas esferas donde transcurre la vida. Y el rey inmediatamente quiso buscar un culpable. E inclusive en el versículo 33 termina diciendo la expresión del rey lo siguiente: ¿para qué esperar más a Dios? Se estaba agotando esa confianza que tenía el rey. Y no solo eso, esto es una expresión de desencanto. Y esta lección del sitio de Samaria nos enseña mucho, porque muchas veces nosotros nos podemos encontrar en esta situación. Es más, esta situación nos acontece a todos. ¿Por qué? Porque hay algo que la Escritura nos dice que nos asedia. La Escritura nos dice en Hebreos capítulo 12 que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia. O sea que nosotros, nuestra vida como seres humanos, hemos sufrido asedio o sufrimos asedio. Y nosotros debemos entender que el pecado nos acorrala, que no nos deja avanzar en la vida, que es un peso tan grande que inclusive empieza a desgastarnos tan profundamente, y así como una ciudad puede ser sitiada. Y ante esta manifestación de lo que decía el rey, ¿para qué he de esperar más a Dios?, vino la palabra del Señor a través de Eliseo, a quien hacían responsable, en realidad, de lo que estaba pasando. Siempre cuando hay problemas, lo más fácil es buscar un culpable y luego victimizarnos. Sin embargo, Eliseo da una palabra de esperanza en medio de toda esta desesperación. Y dice así en el capítulo 7, versículo 1,
Oíd palabra del Señor. En esos momentos críticos, qué importante que es poder oír la palabra del Señor. En esos momentos cuando la desesperanza inunda. Porque la fe, dice la Escritura en Romanos 10, 17, viene por el oír el mensaje de la palabra de Dios. Mañana, a estas horas, valdrá el SEAT de flor de harina, o sea, aproximadamente 7 kilos de harina, solamente 10 gramos de plata. Y 2 SEAT de cebada, un ciclo a la puerta de Samaria. Y había ahí un príncipe que le daba consejo y el rey se apoyaba mucho en él, dice el versículo 2. Y le dijo al varón de Dios, si el Señor hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Inmediatamente se manifestó también la incredulidad. Y acá esto manifiesta también qué arraigado que estaba el asedio, porque el peligro del asedio no era solamente el ejército que estaba fuera de la ciudad, sino el ejército que tenía poder, el ejército de incredulidad que cobraba poder y el ejército de desesperanza en esta situación crítica. Me refiero en el orden de los pensamientos y cómo brotan verdaderamente las cosas que hay en el corazón humano. Y entonces dice la Escritura que Dios envía su mensaje, pero también está la respuesta de un corazón duro y de un corazón incrédulo. Y dice la Escritura así, y le dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello, le dice Eliseo a este hombre. Pero esta historia, hablando de reyes y príncipes y de asedios, pasa a un estadio muy particular. Porque empieza a hablar no solo de los nobles, sino que pasa a contarnos la historia y a relatar un suceso entre 4 leprosos, que alguna tradición judía dice que era Giesi y sus hijos. Giesi, el siervo que servía a Elías, que había quedado leproso. Y entonces un leproso no tenía acceso a la ciudad. Y justamente las personas de la ciudad eran quienes, por misericordia, les alcanzaban los alimentos y las cosas que eran necesarias para que ellos puedan seguir viviendo aún en el estado que ellos tenían. Un leproso andaba gritando para que nadie se le acerque, ¡inmundo! ¡Inmundo! Y nadie se le acercaba. Se le acercaba solamente los que estaban padeciendo la misma circunstancia, la misma enfermedad. Nosotros usamos, por ejemplo, proverbios que se hacen populares, Dios los cría y ellos se juntan. ¿Por qué? Porque las personas que quizás están pasando por circunstancias similares, parece que tienen esa tendencia a compartir en una forma que los identifica, por ejemplo, las personas que tienen el mismo vicio. Y así se encontraban estos leprosos a la puerta de la ciudad y nadie les podía alcanzar nada. Y entonces decidieron salir de esa posición en la que tenían, porque si a ellos le tenían que alcanzar comida, por ejemplo, ellos tenían que retirarse aproximadamente entre 50 y 100 metros, las personas les dejaban en un lugar la comida y cuando se iba el que le dejaba la comida, el leproso podía ir y comer o juntar la comida. Ellos vivían excluidos de la sociedad, atendidos en ciertas cuestiones solamente, pero ellos eran personas que ni siquiera tenían cercanía con alguien, la cercanía física que tan necesaria es y que en estos tiempos, ¿cómo nosotros nos damos cuenta qué necesidad tenemos de la cercanía, por ejemplo, de los hermanos de la congregación? ¿Qué necesidad de saludarnos, darnos un abrazo? Y sabemos que es temporal lo que nos está pasando, por ejemplo, a nosotros, pero ellos los tenían que sufrir de por vida. No obstante a eso,
ellos dijeron, bueno, y salieron ahí de noche, en la oscuridad de la noche, fueron hacia el campamento de los sirios. Es más, dicen, si los sirios nos atrapan o si tenemos que enfrentarlos, de todos modos vamos a morir, dicen ellos. Y el famoso predicador Charles Spurgeon dice que esta actitud tenemos que tener inclusive para ir a Cristo. Si vamos a Cristo, si nos presentamos delante de su majestad y santidad, tenemos peligro de morir. Pero si no vamos, la muerte es segura. Y qué buena conclusión que nos saca de esto este príncipe de los predicadores. Y esta es la actitud que nosotros tenemos que considerar. No dejar de ir a Cristo. Ya estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y lo que nos queda a nosotros, no por despecho ni desprecio, nos queda recurrir al Señor, que nos dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Pero en medio de toda esta historia de los leprosos fueron y encontraron el campamento enemigo. Y al encontrar el campamento enemigo, se encontraron también, valga la redundancia, con un hecho que había sucedido que ellos ni siquiera se daban cuenta en el momento. Entraron en una de las tiendas, en una de las carpas, y encontraron todo alimentos y cosas, y estaba todo vacío, no se escuchaban voces, los asnos y los caballos estaban atados, y no había personas. Y fueron a la primera tienda, comieron y bebieron, y tomaron cosas que necesitaban, y las escondieron. Volvieron a la segunda tienda, y así comieron y bebieron, y mientras ellos disfrutaban el banquete, la Escritura nos enseña que ellos dijeron uno al otro, no estamos haciendo bien. Y mientras ellos estaban ahí comiendo y bebiendo y su conciencia estaba trabajando en ellos, vamos a dejar bebiendo y comiendo a los leprosos y vamos a volver entonces a lo que sucedía en Samaria. En Samaria seguía la hambruna. En Samaria aumentaba la desesperanza y cada vez se endurecía más el corazón. Pero había palabra del Señor en Samaria, porque el profeta Eliseo estaba dando palabra del Señor. Estaba dando palabras de esperanza. Que esta palabra de esperanza ubicaba a unos en esperar en el Señor y a otros los ubicaba en la incredulidad. No obstante a eso, nosotros sabemos lo que la Escritura nos dice, porque vemos qué había hecho el Señor en el campamento de los sirios. La Escritura nos dice en el versículo 6 que el Señor había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépitos de ejército. ¿Qué hicieron los sirios? Salieron despavoridos en medio de la oscuridad corriendo y ya habían abandonado su campamento. Quiere decir que sin desenvainar ninguna espada, los israelitas, los sirios quedaron derrotados por el poder de Dios. Y esto nos dice a nosotros mucho, porque cuando nosotros vemos cómo nuestros pensamientos nos traicionan, aún en medio de las crisis, o cuando no entendemos las situaciones por las cuales atravesamos, y se nos habla de Dios, muchas veces tenemos esta sensación de que si Dios actúa, tendría que actuar como nosotros pensamos. Y aquí, por ejemplo, este hombre incrédulo, este príncipe, dice, si el Señor hiciere ventanas en los cielos, ¿sería esto así? Como diciendo, si estamos sitiados, la situación, la ayuda tiene que venir de arriba y darnos Dios alimento desde arriba. Qué acotados que somos cuando pensamos en el poder de Dios. Dios tiene múltiples formas de obrar y Él sabe cómo lo hace. Y cuando no vemos que Dios está actuando visiblemente delante de nosotros,
aquí la Escritura nos está enseñando algo, que Él se está encargando de obrar en el campamento enemigo. Qué importante es esto, porque Dios no deja de obrar en nuestra vida. Y así también lo hizo. Volvamos a los leprosos, porque el enemigo estaba vencido. Pero había un enemigo vencido cuyo asedio seguía aún en Samaria. Los sirios ya no estaban. Dios se había encargado del enemigo. Pero Samaria seguía sitiada, porque seguía sitiada en sus pensamientos, seguía sitiada en su incredulidad, sobre todo en su pecado que provocaba la incredulidad y el desaliento. ¿No nos habla esto mucho del Evangelio que nosotros conocemos? Porque sabemos que Jesucristo ha vencido en la cruz del Calvario, ha muerto por nuestros pecados y nos ha librado del poder del pecado, que es el pecado el que engendra la muerte, dice la Escritura. Por lo tanto, Él, como dice en Hebreos capítulo 2, versículo 14, que le voy a dar lectura, nos dice lo siguiente: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Jesucristo se hizo uno de nosotros, murió y resucitó, venció la muerte, resucitó al tercer día, la muerte quedó vencida. Y el enemigo, el que tenía el imperio de la muerte, quedó vencido. Dios actuó en el campamento enemigo, Dios obró en el campamento enemigo, pero muchas veces nosotros nos encontramos como la ciudad de Samaria. Hay un enemigo vencido, hay victoria en el nombre de Jesucristo, pero nosotros aún nos encontramos en nuestros delitos y pecados. Nosotros aún podemos encontrarnos asediados por las circunstancias, por la desesperanza, carcomidos por la incredulidad, que nos lleva a pensar en las cosas que tenemos por delante, que no vamos a poder avanzar jamás. Porque el pecado nos asedia, el pecado nos detiene y no podemos avanzar. Los leprosos entonces hablaron entre sí y dijeron: hoy es día de buena nueva, en el versículo 9. Y nosotros callamos. Y si esperamos, esto que estamos haciendo no está nada bien, nos va a alcanzar nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Tenían buenas nuevas, había evangelio, la gran noticia, las buenas nuevas de que Dios ha vencido, de que hay libertad en el nombre de nuestro Dios, que hay libertad en el nombre de nuestro Señor, que Dios ha obrado y ha provisto la salvación. Fueron y dijeron a la ciudad, fueron inmediatamente, dejaron lo que estaban haciendo. Primero ellos se saciaron, porque comprobaron y gustaron de qué se trataba ese evangelio. Y luego no podían quedar como estaban. Y esto es lo que venimos tratando hace varias reuniones, que nosotros tenemos un privilegio al poder conocer el evangelio, porque ese privilegio viene de Dios. Pero también esto demanda una responsabilidad, porque Dios ha puesto en nuestras manos también el ministerio de la reconciliación. Responsabilidad tal de no quedarnos para nosotros el evangelio, sino también compartirlo con aquellos que aún no conocen, que siguen viviendo, aún teniendo la salvación por delante.
y el Evangelio por delante. Siguen viviendo como que si no hubiera Dios obrado la salvación. Siguen viviendo como que si Jesucristo no hubiera dado esperanza. Siguen viviendo como que si Jesucristo no hubiera dado su vida por nosotros. Siguen viviendo sin conocer lo que Dios ha hecho para nuestra salvación. Los leprosos fueron, corrieron y anunciaron. Los centinelas recibieron la información, recibieron el Evangelio e inmediatamente se lo compartieron al rey. Pero el rey manifestó algo que le sucede comúnmente a las personas que escuchan una gran noticia, porque habrían temores, porque el Evangelio también desnuda ciertas cosas en nosotros, desnuda la incredulidad, pero sobre todo desnuda el pecado, nuestra condición delante de Dios. ¿Será esto verdad? ¿Será que la salvación es gratuita? No tengo que hacer nada, porque las personas quieren inclusive comprar favores de Dios, porque desconfiamos de todo. Nuestra naturaleza nos traiciona. Y entonces se manifestaron los temores del rey. No, lo que nos están diciendo estos leprosos es que los sirios en realidad se habrán escondido, están esperando que nosotros salgamos de la ciudad y luego nos van a caer encima. Es lo que pensó el rey en el versículo 12 del capítulo 7. Pero recibió un buen consejo y recibió aliento de quien tenía al lado y dice: Señor, hagamos lo siguiente, tomemos unos caballos y mandemos unos exploradores a ver si esto es verdad. Quiere decir que esto animó al rey a tomar la iniciativa de lo último que le quedaba, que eran unos caballos que quedaban en Samaria. Le sacaron los caballos a un carro. En un carro los caballos no son los mejores para cabalgar, los que tiran un carro. O sea que encima lo que le quedaba a disposición no era lo mejor. Pero tomaron eso y fueron al campamento, a explorar el campamento de lo que había, al campamento enemigo. Tomaron su distancia y se fijaron y empezaron a encontrar vestidos y despojos de una cantidad de cosas que los enemigos, por la premura de huir, habían abandonado en el camino. Entonces se fueron encontrando esos exploradores, esos espías, se fueron encontrando con cosas, con despojos y adelantos de esa noticia, y fueron avanzando en el camino hasta que se encontraron también con el Evangelio. Y trajeron ellos las buenas nuevas entonces dentro de Samaria. Que los sirios habían huido, que Dios los había espantado, que Dios los había vencido. Había gran victoria en el nombre del Señor. Estaba consumada esa victoria. Y la gente escuchó esta noticia y salió a buscar las cosas y tomaron el botín. Pero hay un detalle que la Escritura nos enseña, que Eliseo le había dicho a este que se manifestó con esa incredulidad, que quería decir que Dios, si aún haría ventanas en los cielos, no podría suceder una solución. La gente lo pasó por arriba. Dice: entonces el pueblo salió y fue al campamento y tomó las cosas de los sirios, y fue vendido el seah de flor de harina por un siclo, como había dicho Eliseo, y 2 seahs de cebada, dice el versículo 16, por un siclo conforme a la palabra del Señor. Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe, dice, sobre cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada, y murió, conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. El rey había ido a Eliseo y recibió palabra del Señor. Pero sobre todo, entendamos lo que dice acá. El pueblo salió y pasó por arriba a la incredulidad. Fue porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y fueron y tomaron el botín
y pudieron ser salvos. Aún en medio de esa circunstancia, Dios manifestó su salvación. Los leprosos tenían un evangelio que compartir. ¿Cómo nos enseña a nosotros también esto? Tenemos un evangelio que compartir y tenemos un evangelio que creer. Compartíamos en estos días qué responsabilidad que hay frente a nosotros, pero qué privilegio. Entonces nosotros, tomando el ejemplo de los leprosos, podemos decir, hoy es día de buena nueva. Si nos callamos, esto no está bien. Creí, por lo cual hablé, dijo el apóstol. Has creído en el Evangelio. Seguramente te has arrepentido de tus pecados y has invocado el nombre del Señor para ser salvo. Es hora. Y esta salvación y esta obra del Señor a través del Espíritu Santo te dio esperanza, te dio libertad, te dio perdón de pecados, vida eterna y seguridad que cuando esta vida acabe vamos a ir a estar en los brazos del Señor. Qué gran esperanza, la vida eterna y salvación. Ahora, los que nos rodean aún pueden estar asediados y aún pueden estar atrapados en la incredulidad y en medio de los temores. Pero tenemos un evangelio que compartir. Jesús nos dice lo siguiente, algo que Él nos anunció y que vino a hacer en favor de cada uno de nosotros y que nosotros lo hemos experimentado, porque el poder de Dios, el evangelio, dice la palabra de Dios, en 1 Tesalonicenses 1:5, que debemos predicarlo, debemos anunciarlo en plena convicción y en poder del Espíritu Santo. La Escritura nos dice lo siguiente, Lucas capítulo 4, versículo 18. Algo que nosotros nunca debemos olvidar. Dice el Señor lo siguiente, el Señor Jesucristo dice de sí mismo esto, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Jesús es quien vino a buscar y a salvar lo que está perdido. Y dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Y también la Escritura nos dice que el que a mí viene, dice Jesús, de ninguna manera le echo fuera. ¿Cómo debemos ir a Él? En pleno arrepentimiento, para confiar que Él es aquel que entró en el territorio del enemigo, lo venció. Y hoy hay salvación, perdón de pecados y herencia, un botín para todos aquellos que arrepentidos y humillados recurren a Él, invocando su nombre, clamando por salvación. Él salva a todo aquel que invoca su nombre y llega a sus pies arrepentido, porque nos dice que nos acerquemos en plena confianza para hallar el oportuno socorro. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, tenga de todos ustedes misericordia, alce su rostro sobre sus vidas y ponga en cada una de sus vidas su paz. Amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y
su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, amén, Aún en casa, seguimos siendo iglesia. Por eso, te contamos las actividades de la semana. Hola, soy Benjamín y quiero decirles que los sábados a las 17 horas por nuestro canal de YouTube no te puedes perder la transmisión de la escuela bíblica con historias de la Biblia, canciones y mucho más. Nos vemos. Una gran noticia para ustedes. Los jóvenes, todos los sábados a las 22 horas, nos estamos reuniendo por Zoom. Si querés sumate, escribile o comunicate con alguno de los líderes para obtener las claves y accesos. Te esperamos. Todos los domingos a las 20 horas en la transmisión de Facebook para el culto familiar, para alabar a Dios en familia. Bye bye. Chao. En nuestra página web de la sección recursos encontrarás el material para grupos pequeños. Si te interesa y todavía no formas parte de ninguno de ellos, comunícate con nosotros por vía Facebook, WhatsApp o Instagram. Aún en casa seguimos siendo iglesia, por eso no te pierdas ninguna de estas actividades. No esconderé más tu nombre, no, no. Estoy dispuesto a no volver.